Es un gozo estar aquí esta mañana con ustedes y alabar a nuestro Dios juntos. Vamos a estar en el libro de Éxodo, por favor, abran su Biblia. Voy a estar usando la Legacy Standard Version. Si no tienen esa, ahí tenemos enfrente de ustedes en las sillas esta versión. Si ustedes prefieren usar esa, déjenme orar. Padre Celestial, estamos agradecidos por esta mañana. Gracias, Señor, por esta oportunidad que venimos a su palabra, su santa palabra para nosotros, Señor, que nosotros podamos verle a través de su palabra. Oramos que usted nos cambie a través de ella. Por eso ayúdenos a venir con un corazón sensible, sencillo, a escuchar su voz. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Cuando Roma persiguió y mató a cristianos en los primeros siglos de la iglesia, el problema no fue que exigieran a los cristianos que renunciaran a Cristo. Eran muy tolerantes a la mayoría de las religiones. Estaban de acuerdo de agregar a Cristo a uno de sus dioses. El problema era que los cristianos adoraban únicamente a Cristo y negaban honrar a otros dioses como el César. En nuestra cultura en estos días se parece mucho esto. No le importa a la gente que digas Cristo, pero si tú dices que es el único Dios y tú dejas afuera a otros dioses, entonces tienes un problema porque eres intolerable. Bueno, nadie es más intolerable con otros dioses que el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, Jehová. El primero de los 10 mandamientos dice que se debe de adorar solamente a Él. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda alabanza y toda honra, y adorar a un Dios falso y darle la gloria, eso es abominación para Él. La gente adora la creación en lugar del creador y se inclina ante lo que Él ha hecho en lugar del creador, y esto es blasfemia. Esta mañana vamos a viajar a Egipto. Hace unos 3,500 años atrás, los egipcios también tenían un panteón de dioses, pero están a punto de encontrarse con Jehová, el único Dios verdadero. Egipto ha esclavizado a los israelitas durante 400 años. Ahora Él los va a liberar con plagas y milagros. Él le va a mostrar a los egipcios y al mundo quién es Él. Él les va a enseñar que Él solamente es Dios y nada más hay que alabarle a Él. Llama a Moisés y para usarlo como un instrumento. Y me gustaría ir a Éxodo 6, empezando en el versículo número 2. Éxodo 6, verso 2. Dice así: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me acordé de mi pacto. Por lo tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esto fue después de que Él se reveló su nombre a Moisés desde la zarza ardiente. Él dice aquí que Abraham, Isaac y Jacob no lo conocían, pero al final de Génesis 4 dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces la gente ya conocía su nombre antes de Moisés. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, su nombre Jehová había sido conocido, pero lo que se quiere decir aquí es de que si bien la gente conocía su nombre, no lo conocía en el sentido de conocimiento experiencial, no en la experiencia en la vida. Una cosa es conocer el nombre, pero otra cosa es saber lo que significa, lo que hay detrás, su poder. Jehová le mostrará quién es. Y Él es el único Dios, y no nada más se lo va a mostrar a Israel.
De acuerdo a Éxodo 5, cuando Moisés y Aarón van por primera vez ante Faraón, él dice en Éxodo 5:2, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Bueno, Jehová se va a presentar ante Faraón de una manera poderosa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios simplemente no destruyó a Egipto como hizo con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué las 10 plagas? Lo hizo para probarles quién era Él, a Egipto, a Israel, a Faraón y a todo el mundo. Mira lo que dice Éxodo 7:3. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas, y Faraón no oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mi ejército, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ellos sabrán quién era el Dios verdadero, lo van a experimentar. En esta mañana, mientras estudiamos este pasaje, nosotros vamos a ver cómo se reveló y cómo se sigue revelando en nuestros días. Vamos a ser confrontados con 4 características de Jehová que le traen gloria, 4 características de Jehová que muestran que Él es el único Dios verdadero, 4 características que deberían provocar en nosotros una alabanza y adoración. Lo primero que vamos a ver es que Jehová es fiel, Él es fiel. Vamos un Éxodo capítulo 2, versículo 23. Vamos a estar en Éxodo bastante. Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac, Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Moisés habla del pacto que Dios hizo hace cientos de años con Abraham y luego renovó con Isaac y con Jacob. Lo llamaron el pacto abrámico. Dios hizo grandes promesas para Abraham. Guarden su espacio en Éxodo 2, pero ahorita vamos a Génesis 15:7. Varios años atrás, Dios está haciendo un pacto con Abraham. Y mira el versículo 5, Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces, ¿cómo llegamos a las circunstancias actuales del Éxodo 2? En su fidelidad, 3 generaciones después de Abraham, Dios usó los actos malvados de los hermanos de José para reunir a todos los hijos de Jacob en Israel, allá en Gosén, porque Faraón dio la tierra a José. Luego, en su fidelidad, Dios multiplicó a los hijos de Israel y se volvieron muy poderosos. Si continúas en Génesis 15, vamos ahora al versículo 13. Mira lo que dice. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Ahora que estuvimos en Génesis 15, vamos a brincar a Éxodo 2 por un momento de esto. Algunos años después de la muerte de José, los nuevos faraones no conocían a José. Esto es lo que vemos nosotros aquí. Y llegaron a temer a los hijos de Israel porque Dios los había hecho numerosos. Entonces ellos esclavizaron a Israel. Ahora, 400 años después, Jehová los va a rescatar. Mira los versículos 24 y 25. El Dios soberano escuchó su clamor, su gemido lo vio. Él sabe cada detalle de la situación y Él recuerda su pacto. Para nosotros puede que no siempre parezca que Dios está ahí. Podríamos olvidar sus promesas, podríamos cuestionar nuestras circunstancias, pero Él lo sabe todo y Él recuerda sus promesas. Él es fiel.
Su pacto nos recuerda muchas cosas. Una de las cosas que nos dice su nombre es que es autosuficiente, autoexistente y que también Él es fiel con su gente. Él está con su gente y también habla de su fidelidad que no cambia. Louis Berkhoff escribe en su Teología Sistemática, el nombre apunta a la inmutabilidad de Dios, sin embargo, no es tanto la inmutabilidad de su ser esencial lo que está a la vista, sino la inmutabilidad de su relación con su pueblo. Enfatiza la fidelidad del pacto de Dios. Él sabe exactamente lo que le está sucediendo a su gente, es parte de su plan. Y Él los va a rescatar y los va a traer a la tierra prometida, así como se lo dijo a Abraham. Por eso se le llama la tierra prometida. Y hay más. Miren, vamos a Génesis. Guarda tu lugar ahí, pero vamos a Génesis 15:14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Él los va a liberar, pero también los va a bendecir con mucha riqueza cuando salgan. Si tú vas a Éxodo 3, mira lo que le dice a Moisés. Éxodo 3:16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, Amorreo, Febeseo, Heveo, Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Y oirán tu voz, e irán tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino con mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas y haré en él, y entonces los dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia delante de los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada uno a su vecino, a su huespa, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Está diciendo exactamente lo que le dijo a Abraham, que van a salir con mucha riqueza. Y si tú recuerdas cómo termina esta historia, salen con muchas riquezas, y ahí lo dice Éxodo 11, como el Señor lo prometió. Entonces, mientras preparamos el escenario para el Éxodo, las Escrituras lo conectan claramente con el pacto abrámico. Está muy relacionado y habla de la fidelidad de Jehová. Cuando dice en el versículo 16, Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está diciendo: yo soy ese Dios, Yahweh, el Dios que hizo esa promesa. No te he olvidado a ti ni a tus promesas, y estoy a punto de hacerla realidad. Todos los eventos en Éxodo hablan de la fidelidad de Dios. No tiene nada que ver con las acciones de Israel o su bondad. Más tarde en Deuteronomio, nosotros leemos: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arrojó de delante de ti. Para confirmar la palabra de Jehová, juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué juramento? Está hablando otra vez del pacto que hizo con Abraham. Dios está haciendo estas cosas debido a las promesas de su pacto con su pueblo. Israel está siendo salvado de Egipto porque Dios es fiel. Nadie merece ser salvo, ya sea en un sentido temporal, como ocurre aquí con Israel, o en la elección de Dios de una salvación eterna, como cuando Dios salva a una persona de su pecado por su gracia. La salvación es solo por la gracia en Dios. Esto debería de ser un gran consuelo para los creyentes. Dios es fiel a su palabra, incluso cuando estamos en prueba, incluso cuando Dios se siente distante, Él está ahí, Él es fiel a sus promesas. Las promesas de Dios son
fuentes de esperanzas, sin sus promesas, ¿qué tenemos? ¿Qué paz podríamos tener? ¿Quién es Dios?, preguntó el faraón. Y ahora vemos que Él es fiel. También muestra que Dios es todopoderoso, y este es nuestro segundo punto. La gente adora a todo tipo de dioses, como dije antes. Los griegos tenían un panteón de dioses, lo mismo lo hizo Roma, Egipto, y ciertamente la tendencia en nuestros días tiene lo mismo. Adoran a muchos dioses, pero Dios dice que Él es el único Dios verdadero y nada más a Él lo tenemos que adorar. Él no es uno entre muchos, Él es el único Dios verdadero, el supremo. Así es de que Egipto va a ser testigo de ese poder de Dios y que es supremo a sus dioses y que los dioses de ellos no tienen ningún poder. Cuando Moisés y Aarón afirman venir de parte de Jehová, el faraón exige una señal, tal como lo hicieron en el Nuevo Testamento. Hey, pruébalo, a ver, dime, muéstrame. Mira, vamos a Éxodo 7. Mientras esta lucha comienza, Éxodo 7:10. Así es de que Moisés y Aarón vinieron a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Se hicieron también lo mismo con los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Los magos de Faraón imitaron las señales de Dios. Podría ser que hicieron algo a través del poder de Satanás, pero la serpiente de Aarón se comió la de los sirvientes de Faraón, y eso indica su poder. Los egipcios adoraban serpientes. Un comentarista dice, muchos de ellos llevaban amuletos para protegerlos de Apophis, el dios serpiente que personificaba el mal. La literatura egipcia contiene varios hechizos y encantamientos para brindar protección contra las mordeduras de serpientes. Fue este miedo a las serpientes lo que llevó a Faraón a usar la serpiente como un símbolo de su autoridad real. Por eso usa una cobra como un símbolo. Los egipcios incluso creían que tragar algo les daría poder, por lo que el hecho de que la serpiente de Aarón se tragara a sus serpientes era una muestra del poder que tenía Dios. Fue un anticipo de la lección que les daría más adelante. La batalla continúa con las 10 plagas. James Montgomery Boyce escribe acerca de esto. Para poder entender estas plagas necesitamos entender que estaban dirigidas contra los dioses y diosas de Egipto y tenían como objetivo mostrar la superioridad del Dios de Israel. Cuando Moisés recuerda la última plaga, en Números escribe, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Números 33:4. Esto es porque Dios no simplemente aniquiló a Egipto, estaba haciendo una demostración a través de las plagas. Las plagas fueron juicios sobre los dioses de Egipto. Esto no significa que cada plaga iba estrictamente dirigida a un Dios, pero está mostrando el poder de Dios. Y muchas veces nosotros vemos conexiones directas, pero la idea principal es mostrar su poder. Otra cosa interesante que vemos aquí es un ciclo en las plagas, así como la intensidad que va aumentando. Las primeras 9 plagas ocurren en un grupo de 3, con un patrón particular en la forma que se anuncian. Para el primero de cada conjunto de 3, Moisés es enviado por la mañana para presentarse ante Faraón y anunciar la plaga. Para la segunda plaga de cada ciclo, Dios le dice a Moisés que vaya a ver a Faraón en su palacio, y por cada tercio no se da ningún aviso. Entonces, tienes aquí 3 ciclos de plagas que van creciendo en intensidad. Vamos a Éxodo 7 para leer esto.
Éxodo 7:15. Ve pues por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán y olerá mal, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Él anuncia lo que va a suceder. Y Dios dice: así te vas a dar cuenta que yo soy Jehová. Tú no me quieres obedecer, te voy a enseñar quién soy yo. Y él muestra su poder una gran cantidad de veces a los egipcios. Los egipcios veían al Nilo como un dios. Khnum era el guardia de las fuentes del Nilo. Hapi era el dios del diluvio, así como el dios de la fertilidad. Num era el dios de la vida en el río. Neit y Hathor protegían a los peces, y el Nilo era considerado el torrente sanguíneo del dios del Nilo. Aquí el Señor mostró que no pudieron proteger el agua, ni los peces, nada. Pero sus magos pudieron copiar lo que había sucedido, pero no pudieron revertir lo que habían hecho. Éxodo 8:1 nos dice esto. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Nuevamente Dios le está demandando que deje ir a su gente para que sirvan a Dios, no a Faraón. Dios no está negociando, Él está dando una orden clara. Pero mira lo que dice Faraón en el versículo 2. Y si no los quisieres dejar ir, aquí yo castigaré con ranas a tus territorios, y el río creará ranas, las cuales subirá y entrarán a tu casa, en la cámara donde duermes, y en tu cama, en las casas de tus siervos, de tu pueblo, tus hornos y en tus... Alguien dijo: piu, sí, eso es horrible. Y Faraón no quiso dejarlos ir. ¿Has oído hablar de las vacas sagradas? Eran ranas sagradas. Los egipcios tenían una diosa rana. Era la diosa de la vida, de la fertilidad. James Boyce explica esto. Dado que Her estaba encarnado en la rana era sagrada en Egipto, no se podía matar, y en consecuencia los egipcios no podían hacer nada antes esta horrible e irónica gran cantidad de ranas que representaban a sus dioses. Se vieron obligados a odiar lo que simbolizaba algo que ellos adoraban. Por tercera vez, los magos de Faraón pueden replicar las señales de Dios. Pero mire el versículo 8, Éxodo 8:8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: ora a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Faraón reconoció que Jehová había hecho esto y solo Jehová podía eliminarlo. Miren lo que dice Moisés, versículo 10. Sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como Jehová nuestro Dios. Nuevamente Jehová respondió la oración mostrando que Él es el Dios verdadero, el que está por encima de todos los dioses. Por supuesto, quitó las ranas, pero Faraón se niega a dejar ir a los israelitas. La verdad se le ha mostrado, pero él no quiere someterse. Nuevamente, la tercera plaga, Dios no da ninguna advertencia. Ahora Aarón golpea el polvo de la tierra con su vara, y este se convierte en mosquitos por todo Egipto. En este punto las plagas han ido más allá de lo que los magos pueden hacer. Mira lo que dice Éxodo 8:18. Y los hechiceros hicieron así para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Entonces los hechiceros dijeron: dedo de Dios es este. Reconocieron el poder supremo de Dios. El versículo
19 nos dice que el corazón de Faraón se endureció más y no escuchó. Así se completó el primer ciclo de plagas. Fue un ciclo severo y era algo incómodo. Humilló a Egipto y demostró que Dios es el poderoso. El próximo ciclo de 3 plagas es más grave. Habla de muerte. Dios hace que estas plagas aflijan solo a los egipcios y no al pueblo de Dios. Esto no solo muestra su cuidado por su pueblo, sino que también hace innegable que su Dios es poderoso. Envía moscas, enfermedades a su ganado. Faraón nuevamente actúa como si fuera a dejar ir a su pueblo, pero ahora con unas condiciones. Pero su corazón se vuelve a endurecer. Ahora la tierra está sumida en un caos total. Los egipcios veían al propio Faraón como un dios y estas plagas dejaron en claro que él era impotente delante de Dios. Ricken señala en su comentario lo siguiente: los egipcios creían que el Faraón tenía el poder de mantener el orden cósmico al que llamaron Mahat. Era responsabilidad de Faraón mantener Mahat controlado y tenía que regular el clima, las estaciones, todo. Al golpear a los egipcios con una plaga tras otra, ahora había confusión en ellos. Faraón no podía ser el Dios verdadero porque no podía mantener el orden. Solo el Dios de Israel tenía ese poder de controlar el cosmos. Y luego viene el tercer ciclo, 3 plagas más, y eran más severas. Primero serían truenos, granizo y fuego. Y Dios continúa diciendo que es para mostrarles que Él es el Dios verdadero. Ve conmigo a Éxodo 9:14. Mira lo que dice aquí y nos dice por qué lo hace. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Versículo 15, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti, a tu pueblo de plagas y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Faraón admite que ha pecado y pide a Moisés y a Aarón que oren para que Dios quite todo. Mira el versículo 29. Y respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temerán todavía la presencia de Jehová. Y efectivamente así sucedió. No los dejó ir. Luego Dios envía langostas. Mira lo que dice Éxodo 10:1. Jehová dice a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Aquí se nos recuerda que el objetivo de las plagas y el juicio de Egipto no es solo que Faraón y Egipto y las naciones conozcan a Dios, sino también que Israel lo conozca. Y así viene la tercera plaga del tercer ciclo. Ahora el objetivo es afectar a Egipto nada más. La oscuridad se cierra sobre Egipto e incluso su dios Ra y su hijo Faraón no pueden hacer nada al respecto. Pero Faraón sigue poniendo condiciones. Ahora dice que va a matar a Moisés y a Aarón si regresan. Y así llegamos al final. Han ocurrido 3 ciclos de 3 plagas, cada vez más severas. El Faraón ha jugado juegos, afirma que dejará ir a los israelitas y luego los retirará cuando la plaga desaparezca. Pero su corazón se ha vuelto cada vez más duro. Dios traerá una plaga final para quebrantar la voluntad de Faraón. Éxodo 11:1.
Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Miren el versículo 29. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que estaba sentado en el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y a todo primogénito del ganado. Entonces Faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera un muerto. Entonces llamó Moisés a Aarón de noche y le dijo, levantaos, salid de en medio de mi pueblo. Finalmente su voluntad orgullosa ha sido quebrantada, pero Dios aún no ha terminado con Faraón y con su ejército. Fíjense lo que sucede en Éxodo 14, versículo 17. Dios dice, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Faraón cambia de opinión una vez más y persigue a los israelitas con su ejército. Y tú sabes la historia. En el Mar Rojo se abre, pasa Israel a salvo, y cuando el ejército cruza se cierra el mar y muere. Versículo 26. Entonces Dios dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su gente de a caballo. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el mar volvió a su estado normal al amanecer, mientras los egipcios huían hacia él. Entonces Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Pero los hijos de Israel caminaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová a Israel aquel día de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Entonces vio Israel la gran mano de Jehová que había sido contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyó en Jehová y en Moisés su siervo. Moisés escribe un canto para celebrar y resume todo esto. Éxodo 15:11, un gran canto. Te animo a que lo leas todo. Mira lo que dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? A través del Éxodo, Jehová ha demostrado que nadie es como Él. Él es el Todopoderoso. El Dios de las naciones son nada. Este es el Dios que debemos de adorar, el Dios verdadero. No es solo una idea en la cabeza o un pensamiento agradable. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza. Él es el que creó el universo por el poder de su palabra y todo lo mantiene en su mano. Y debemos adorarle solo a Él. Debemos de ir a Él en oración y reconocer que está con nosotros, que Él es el Todopoderoso. Él se ha revelado a nosotros, a su gente. Debemos de adorarle. Entonces hemos visto que Dios es fiel, es poderoso. Ahora, la liberación de Israel de Egipto nos enseña que Dios es juez, y este es nuestro tercer punto. Hemos visto que las plagas y los milagros de Dios fueron juicios contra Egipto y sus dioses. Jehová es juez, Él es el justo y juzgará todo pecado, y su juicio le trae gloria. Pablo escribe sobre esto en el libro de Romanos. Ve conmigo a Romanos 9, versículo 17, y está haciendo referencia a Faraón y lo que sucedió en Egipto. Romanos 9, 17. Pablo dice, porque la escritura dice a Faraón,
para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Vemos aquí la completa soberanía de Dios. Él elige de quién tiene misericordia y a quién endurece. Esto habla de lo que los teólogos dicen, elección y reprobación. Mucha gente lucha con esta idea de la soberanía de Dios en la salvación. A menudo se plantea la cuestión de la justicia y así continúa Pablo diciendo, Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alteres con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó. La realidad es que todos somos pecadores y merecemos nosotros el juicio de Dios, pero Dios ha elegido a algunos para salvación, abriendo sus ojos a la verdad, para que lleguen a ser adoradores de Dios, y a otros, como Faraón ha elegido, para hacer notar su poder. MacArthur escribe lo siguiente: los elegidos reciben misericordia, pero los no elegidos reciben justicia, porque con razón son condenados, son culpables, porque Dios no está obligado a mostrar gracia con todos. En el caso de Faraón, Dios lo levantó poniéndolo en su posición como gobernador de Egipto para demostrar su propio poder. Al destruir a Faraón, usó a un hombre malo para lograr el bien. También endureció el Faraón. 10 veces dice que Dios endureció el corazón de Faraón. 4 veces dice que Faraón endureció su propio corazón. Entonces, ¿Dios endureció su corazón o Faraón? La respuesta es sí. Sí, para empezar, Faraón tenía un corazón duro y Dios continuó endureciéndolo. Él es responsable por su pecado y Dios juzga ese pecado, y su endurecimiento de corazón de Faraón es parte de su juicio contra el hombre. Él lo ha entregado a su pecado. R.C. Sproul escribe lo siguiente: cuando abusamos de la paciencia y la paciencia de Dios, nuestro corazón se vuelve cada vez más duro. Y en cualquier momento Dios puede quitarnos las restricciones y entregarnos a nuestro pecado. ¿Por qué Dios le da a algunos justicia y destrucción como a Faraón? Pues Él lo dice para demostrar su ira y hacer notorio su poder. Dios es más glorificado al salvar a algunos y juzgar a otros. ¿No fue glorificado al juzgar a Egipto por su poder, su ira, su justicia, su rectitud? ¿No fue glorificado por los israelitas y los egipcios? E incluso las otras naciones y personas de alrededor. Una generación más tarde, cuando Israel finalmente comienza a conquistar la tierra, sus espías se encuentran en Jericó a una ramera llamada Rahab, que los esconde. ¿Por qué? Es porque ella ha escuchado de Dios y sabe de lo que hizo en Egipto. Y ahí se da cuenta que Dios es más poderoso. Dios usa su juicio en Egipto para salvar a Rahab. Entonces, ¿por qué crear a esas personas? Dices, si van a terminar en el infierno, ¿por qué permitir el pecado y la caída? John Piper lo explica de esta manera: Dios es glorificado cuando es desafiado por la gente y luego derrama sobre ellos una ira justa y santa, y la gloria, la rectitud y la belleza moral de esa ira se hace visible. Dios quiere que el mundo lo vea glorioso, tanto en su misericordia como en su ira. No es que Dios sea glorioso cuando muestra misericordia y sin gloria cuando muestra ira y juicio. Tanto su ira como su misericordia son gloriosas. Y estas tiene implicaciones para nosotros.
muestra más plenamente la gloria de Dios, incluida su ira contra el pecado y su poder de juicio para que los vasos de misericordia puedan conocerlo más completamente y adorarlo con más intensidad para una eternidad. Dios es juez y le trae la mayor gloria al hacer esto visible. En el canto de Moisés de Deuteronomio 32, los israelitas cantan lo siguiente: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo, él es recto. En Apocalipsis nosotros leemos Apocalipsis 19:2. Aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdad y justo. MacArthur y Mayu escriben lo siguiente: nuestro conocimiento de Dios sería imperfecto si no lo viéramos en la expresión plena de sus atributos: gracia, misericordia, perdón, justicia, rectitud y el resto. Y sin embargo, ninguno de estos atributos podría expresarse plenamente si no hubiera pecado que castigar y perdonar, o pecadores con quienes ser misericordioso, o sobre quienes ejercer justicia. Dios no es menos glorioso, sino más glorioso, porque ha ordenado el mal, y cuanto más magnífica es su gloria, mayor es su amor por su pueblo. Seguramente no se puede acusar a Dios de injusticia. En Éxodo nosotros vemos el juicio de Dios y su gloria. Finalmente vamos a ver que Dios es Salvador y no podemos nosotros perdernos de esto. Dios salva y nosotros leemos en Romanos 9:23 que Dios da misericordia a aquellos que Él elige para hacer notorias las riquezas de su gloria. Él se glorificó a sí mismo al salvar a Israel. ¿Recuerdas cuando Dios se describió a sí mismo a Moisés en Éxodo 34? Presentó ambos lados, juez y salvador. Por un lado, de ninguno dejará sin culpa, sin castigar, pero también habla de su misericordia. Él se glorifica en la salvación, mostrando su gracia, su paciencia, su perdón. ¿Qué hicieron los israelitas para salvarse de Egipto? Nada, nada. De hecho, se quejaron una y otra vez. Dios los salvó a pesar de eso. Salmo 106:8 dice: Él los salvó por amor de su nombre. Él los salvó para traer gloria a su nombre. En el canto de Moisés, que se cantó después de la destrucción de Faraón y su ejército, dice: Jehová es mi fortaleza y mi canto, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Dios juzga, pero también salva. No nada más estaba salvando a Israel, estaba apuntando a algo más grande. La Pascua es una imagen de la salvación en Cristo, quien es el Cordero Pascual Supremo. Ellos tenían que marcar las puertas con la sangre del Cordero. Y los egipcios que no creyeron eran pecadores, y pasó el ángel de muerte, pero el ángel de la muerte pasaba, y cuando veía esa sangre no acababa con la vida de los que estaban ahí. Él decidió poner su gracia en su pueblo. Y de hecho Jesús significa Salvador. Esta es una fotografía del Señor Jesucristo. La salvación es muestra de su gracia. Efesios dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios es Salvador. El faraón preguntó: ¿quién es Jehová? Para que yo escuche su voz. En su liberación de los israelitas, nosotros podemos ver que Él es fiel, todopoderoso, Él es juez, Él es Salvador. Como leímos anteriormente, la canción de Moisés dice: ¿quién como tú entre los dioses? Y la respuesta es: nadie. ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta como su gente? Nosotros deberíamos de alabarle, porque Él es fiel, todopoderoso, Salvador. Debemos nosotros
que correr a Él y depender de Él, y debemos de proclamar sus grandes hechos, porque solo en Él encontramos gozo y paz. ¿Qué pasa con los incrédulos? Los incrédulos a menudo dirán, si Dios se mostrara o si Dios me mostrara esto o aquello, entonces creería. Acabamos de ver un montón de milagros enfrente de nosotros y simplemente Faraón dice, ¿quién es Jehová? ¿Quién es? Dios le dio las pruebas, le mostró todo, pero él se arrepintió y creyó. Él dejó su pecado y a sus dioses falsos y adoró al Dios verdadero. No, no, tú tampoco. Y eso es porque no es falta de conocimiento o de pruebas. Lo que habla es de un corazón orgulloso que no quiere someterse a Dios aun cuando sabe la verdad. Es como el corazón de Faraón. Acabas de escuchar lo que Moisés escribió acerca del Dios verdadero. Él quiere que le conozcas. Tú has visto quién es, no necesitas más información, no necesitas más prueba. No endurezcas tu corazón como Faraón. Detente y no pelees una lucha contra el Todopoderoso. Mejor clama en salvación y Él te salvará. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos las gracias porque usted es un Dios grandioso. Nos maravillamos de quién es usted. Y este Señor simplemente es algo increíble. Le damos las gracias de que usted es fiel a sus promesas. Le damos las gracias que usted es todopoderoso y que no hay Dios como usted. Gracias porque usted es justo y gracias porque usted nos ha salvado. Usted ha abierto nuestros ojos para que le conozcamos, le alabamos, le amamos y le adoramos. Para usted sea la gloria. Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.